Hay una película que se llama El Ojo de la Tormenta, y en esa película, El Ojo de la Tormenta, eh, se trata de unas personas que ellas andan como en un carro con unos equipos buscando huracanes. O sea, normalmente cuando uno dice un huracán, un vendaval, una tormenta, pues uno busca es como protegerse. Pero en esta película, estas personas, el trabajo, la función de ellas no es salir corriendo de los huracanes. Exactamente. Ellos llegan, buscan los huracanes y la película se llama El Ojo de la Tormenta porque hay un momento donde llega un huracán que es muy muy grande y ellos se van con todo y el equipo que tienen y logran meterse dentro del ojo del huracán. Y cuando llegan al ojo del huracán, en el ojo del huracán, en lo que muestra en la película, ahí no hay absolutamente nada. O sea, el que logra meterse en el ojo del huracán no es destruido. El que está de pronto corriendo, bueno, corre el dedo que vaya ahí al huracán y pues lo agarra. O el que está en el medio del huracán, o el que dice me quedo, me salgo, pero el que coge el huracán y lo enfrenta y pasa allí por ese ojo, cuando llega al ojo, ahí adentro no le sucede nada. Entonces, algo que espero que Dios pueda hacer con esta congregación es que nosotros, en el buen sentido de la palabra, no seamos huidores de las tormentas, sino cazadores de las tormentas. Porque el Señor era una especie de cazatormentas. Él iba en el barco y Él no decía, ¡uy, corrámonos! Él no le huía a las tormentas. Él iba en medio de una tormenta y Él iba ahí durmiendo en la barca, tranquilo, y se levantaba y la reprendía. Entonces, espero que a veces en la vida cristiana le enseñan a uno, corra, corra. Llegó el diablo, córrale al diablo. Llegó a esta situación financiera, córrale que lo va a alcanzar la deuda. Llegó esto y la gente piensa como que el ser cristiano es que usted se pasa toda la vida en el mundo corriendo y corriendo y corriendo a toda hora. Y hay momentos donde sí, lógicamente uno por prudencia, el mismo Espíritu Santo lo guía. Pero hay otros momentos donde también el Señor con el apóstol Pablo, hubo momentos donde Él le decía, no entre a tal lugar. Y había otros momentos donde llegaba y lo mandaba. Entonces, espero que se logre formar ese carácter aquí dentro de la congregación. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de los Hechos, capítulo 9, del versículo 1 en adelante. Vamos a leer lo que está proyectado en el telón, para aquellos que no trajeron las escrituras, pueden entonces ahí mirar. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 6, y luego vamos a seguir con Hechos 10, luego vamos a seguir con los versículos 10 al 15 del mismo Hechos 9. Entonces comenzamos con Hechos capítulo 9, versículo 1 al 6. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Conversión de Pablo. Dice, De Saulo o de Pablo. Hay algunas versiones que dicen Pablo, otras Saulo, es el mismo. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte ¿contra quiénes? Contra los discípulos del Señor. Muy bien, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, ¿los qué? Los trajes de presos a Jerusalén. Los trajes de presos a Jerusalén. Versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahora, vemos aquí un hombre que es una especie de autor intelectual de asesinatos de cristianos. Un hombre que además propicia, pide cartas y dice, voy a ir y todo cristiano que me encuentre voy a arrestarlo y voy a llevarlo a Jerusalén. De las ciudades donde se encuentren, los voy a traer aquí ante la cárcel. Un hombre que consentía en el asesinato de los cristianos. Y de pronto usted conocerá a alguna persona que usted dice, pero esta persona vea el carácter que tiene.
vea el temperamento que tiene, vea lo grosero que es, vea todo. Pero lo sorprendente de Dios es que Dios coge de lo vil y menospreciado para sus planes y para sus propósitos. Y en este caso agarró un hombre que era un perseguidor de creyentes y el mismo Señor se le reveló. Ahora, si de pronto algún otro ser humano de esa época hubiera sido Dios, se le aparece, coge una espada y dice: así me lo quería encontrar, aquí solito, usted y yo, tenga, y lo hubiera matado. Como se ve, ¿cuál es la función? La Biblia dice que nosotros, los creyentes, tomamos asuntos en todas las cosas que son dentro de la iglesia y juzgamos dentro de las cosas de la iglesia. Pero la Biblia dice que aquellos que están afuera, Dios se va a encargar del juzgamiento de ellos. ¿Por qué? Nosotros no podemos poner en disciplina a alguien que es inconverso. A mí a veces me da risa, y porque a veces los cristianos, y los cristianos que se encuentran en altos cargos del gobierno, cargos medios del gobierno, quieren que los otros políticos que no conocen de Dios, que nunca han tenido un encuentro con Dios, que a lo mejor nunca ni siquiera han leído la Biblia, y ellos quieren que otros se comporten como si ya fueran creyentes. Y lo más ilógico de esto, o paradójico, es que si aún dentro de la iglesia, uno con creyentes que están dentro de la iglesia, que pueden llevar 1, 2, 3, 4, 5 años, y todavía hay que seguir trabajando cosas, entonces yo como político le voy a exigir a otro político que no es de un partido cristiano, que se comporte como un cristiano. Si aún dentro de la iglesia los pastores tenemos que estar, trabaje, enseñe, ore, ayune y disipule a los que son de la iglesia. Entonces el Señor dice, si Dios hubiera cogido, venga Dios, claro, Él es soberano, Dios lo hubiera podido hacer. Pero me impresiona que Dios, cómo hace las cosas. Ahora, vaya uno a saber a cuántos políticos que de pronto hoy uno está criticando, así como hay personas gays que se convirtieron al Señor y hoy le sirven al Señor, pero antes de eso, me imagino que los principales perseguidores de ellos eran los cristianos. Habían allá y dele. Ahora, yo no digo que hay que comulgar con el pecado de las personas, no. Pero nuevamente, ¿quién es usted y quién soy yo para decidir quién se salva o quién se condena? O sea, ¿quiénes somos usted y yo? Exactamente, uno no sabe. Ahora, ¿qué es lo que uno ora? Lógico, Señor, interviene con justicia. Claro, hay muchas cosas que hacen muchos políticos que a nosotros no nos gustan, que nosotros decimos eso es detestable, pero Dios no nos ha llamado a salir con espada, porque la Biblia dice, el que a espada mata, a espada va a morir. Entonces, claro que no debemos estar de acuerdo con eso, pero a una persona de esas, ¿cómo le vamos a pedir que se comporte como un servidor o seguidor de Cristo, si de pronto muchos de ellos ni siquiera nunca han leído una Biblia? Si de pronto muchos de ellos, a algunos no les habrán alcanzado a predicar del Evangelio. Entonces aquí vean el Señor qué es lo que hace. El Señor tenía dos opciones. Con que este Pablo está acabando a mi pueblo, pues venga, yo lo acabo y ya, asunto arreglado, como hizo con Faraón. El Señor con Faraón permitió que Faraón fuera ahogado en el agua. Aquí el Señor hubiera podido permitir lo mismo. Con el ejército de Faraón, ¿se acuerdan los egipcios cuando salieron detrás de Moisés? Todos los egipcios que habían, entonces ¿qué pasó? Que cayó el mar sobre todo ese ejército. Dios dijo, no, aquí yo sí los borro para que no vayan a borrar a mi pueblo. Pero en este caso Dios no obró así. Por eso uno en la Biblia no se puede guiar a veces de un solo versículo para decir, es que Dios se mueve así. Dios hubo algunas personas que inmediatamente fueron cortadas, pero vean aquí el caso de Pablo. Aquí el Señor dice, no, este me sirve más vivo que muerto. Y se le aparece, y Pablo automáticamente dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y en el versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado, ¿cómo? Ananías. A quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a dónde. A la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Muy bien, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista.
Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ¿qué le dijo? Ven, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. O sea, tremendo. El Señor le dice, no, es que ese que está persiguiendo a los demás es instrumento mío. Así que, ¿cuál es la función suya? Simplemente ore por las personas. No trate usted de convertirlas. ¿Quién convirtió a Pablo? El Señor. Ahora, yo me imagino que cuando vino toda esa persecución, la iglesia no dijo, pues vamos a reunirnos y vamos a hacer esto contra Pablo de Tarso y contra los romanos y no sé qué. Me imagino que la iglesia lo primero que hizo fue meterse a orar y decir, Señor, interven. Aquí está pasando esto, está pasando lo otro, y Dios intervino. Y Dios agarró a una persona como él. Así que usted simplemente cuando usted, la función suya es, lógicamente no voy a decirle que se ponga contento con lo que hagan otras personas, pues a uno le dará más genio ciertas cosas, pero que su oración simplemente sea, Señor, tú sabes lo que hay que hacer con esa persona. Usted no se ponga ni a orar, Dios córtale la pata, o Dios mándalo para tal lado, o Dios no, o sea, Dios es el que sabe mejor qué es lo que hay que hacer con ese tipo de personas. Amén. Y seguimos ahora en Hechos capítulo 13, en el versículo 8 al 12. Aquí ya vemos que Pablo llega, se convierte, llega Ananías y ora por él, y recibe la vista, y apenas él recibe la vista, dice, listo. Porque es que Dios aquí, ¿qué pasó? Me imagino que de pronto Pablo, al haber tenido, por lo acelerado que él era, al haber tenido ese encuentro con el Señor, Pablo de una vez hubiera dicho, no, listo, entonces esto, y hubiera comenzado como a agarrar y a mandarse, digamos, a hacer el ministerio, lo primero que se le ocurriera. Y el Señor le dice, no, yo si yo lo sigo dejando con la vista, ese va a agarrar para donde él quiera agarrar. Entonces, al no tener la vista, tuvo que ir a un lugar, y ¿qué es lo primero que le enseña el Señor? Métase a orar. Porque lo tuvo ahí orando. Ahí dice que estaba Pablo orando. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Le dice, no, o sea, usted tuvo ese encuentro conmigo, pero usted, de haberlo tenido, de pronto usted sale corriendo de una vez a evangelizar a todo el mundo. Y el Señor le dice, no, espere que yo necesito primero que usted se meta un tiempo en oración. Y allá está Pablo. Y está Pablo allá orando, y luego, ¿qué pasa? Le manda a otra persona para que ore por él, el Señor enseñándole, tienes que aprender a trabajar también en equipo. O sea, todo eso tiene un porqué. El Señor le quitó en ese momento la vista a Pablo, para que Pablo en esos versículos chiquitos comenzara a aprender cosas, porque usted mire, Pablo era el que tenía la iniciativa, y voy a hacer esto, y denme las cartas, y yo voy y los prendo, y los traigo, y voy acá, y no me importa, estoy en Jerusalén, pero me voy hasta Damasco y me los traigo, y dele. O sea, Pablo era, mejor dicho, un volador en sin palo. Él era todo lado, y el Señor dijo, espere, necesito tenerlo. El Señor no cortó su vida porque le vio. Y también le vio la iniciativa que tenía. Y entonces también le dio la iniciativa, pero también dijo, venga un momento y primero lo tengo para que él comience bien como debe comenzar las cosas. Y ya después de eso, mire, aquí ya estamos en el capítulo 13, ya en el capítulo 13, después de que ha tenido el llamado y todo, dice, Pablo va a predicar, le está predicando un procónsul y dice, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre. Unos versículos atrás usted ve que también él se llamaba Barjesús. Cuando usted esté orando y de pronto hay personas que usted les predica el evangelio y como que otras cosas lo distraen, entonces ore también y diga, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y reprendemos todo espíritu de Barjesús o todo espíritu de Elimas. Así es como se llamaba este mago que estaba ahí. Véale y verá, permítame aquí la Biblia, Hechos 13. Si usted mira unos versículos anteriores, dice en el versículo 6, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Hay gente que quiere oír la palabra de Dios, pero tienen al lado un Barjesús, y vea ese, versículo 8, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre. O sea, el mismo Barjesús también se traduce como Elimas. Entonces, está el procónsul quiere oír acerca de la palabra, pero hay uno que llega ahí a estorbar.
Entonces es bueno que uno también entienda eso. O sea, a veces usted dice, pero yo a esta persona le hablo y le entra por un oído y se va por el otro. Usted no sabe a veces quién está estorbándole el evangelio. Entonces en este caso era esa persona. Entonces ya Pablo dijo, no, ya esto es espiritual. Entonces nosotros orando, Señor, cualquier otro nombre puede tener, pero digamos el nombre genérico puede ser, Señor, reprendemos todo Bar Jesús, reprendemos todo Elimas que esté distrayendo a esta persona. ¿Listo? Y entonces Saulo, versículo Hechos 13:9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, si ve que ya Pablo se conectó con el Espíritu, Pablo ya dijo, no, yo todo el tiempo que llevo predicándole a esta persona y algo está pasando. Pablo de una vez dijo, pues voy a meterme con el Espíritu Santo a ver qué pasa. Entonces Pablo entra en la llenura del Espíritu Santo y entonces dice, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Ese fijando en él los ojos es como que Pablo lo miró y dijo, voy a ver qué es lo que pasa. O sea, dice, fijar los ojos. Una cosa es cuando usted lee la Biblia y otra cosa es cuando usted estudia la Biblia. Cuando hay un versículo que a usted le llama la atención, usted fija sus ojos en ese versículo. Exactamente, entonces, aquí Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, se le activa el discernimiento. Entonces ya Pablo se queda y dice, voy a mirar qué es lo que le pasa a esta persona. Entonces ya él entra en la dimensión espiritual. Versículo 10, y dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor. Vean que Pablo no dijo mi mano. Esto lo hace Pablo lleno del Espíritu Santo. Dice, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. ¿Cómo fue que el Señor aquietó a Pablo? Quitándole la vista. Pablo se acordó y el Señor dijo, pues venga, yo también voy a tener, y ¡pum! Entonces hace la misma estrategia. Y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿qué pasó con el procónsul? Versículo 12. Creyó, ahí sí. Entonces vino la oración, vino la llenura del Espíritu Santo, el Señor da la estrategia, es la mano de Dios contra toda esta fuerza demoníaca que había en este mago, y ahí automáticamente ya dice que el procónsul cree. ¿Listo? Entonces para que lo tengamos nosotros en cuenta, cómo se mueven las cosas de Dios. Y sigamos con el libro de los Hechos, versículo 27. Vamos a ir ahora al versículo 27. Vea todo lo que es la autoridad que Dios le comienza a dar a Pablo. Hechos 27, Hechos capítulo 27, versículo 22. Y dice la palabra del Señor, pero ahora os exhorto a tener, ¿qué? Buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. El apóstol Pablo va en un barco. Hoy hemos estado hablando de las tormentas, y las canciones han estado como a las tormentas. Entonces va el apóstol Pablo en un barco, se levanta una tormenta, y vea la diferencia que es cuando uno va en una tormenta con el Señor. Todo el mundo asustado, pero Pablo llega y dice, ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche, ¿qué? Ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Vea, un ángel de Dios se le apareció a Pablo en medio de la tormenta. Y le dice, ninguno de los que van en este barco va a morir. Versículo 24, diciendo Pablo, no temas. Le dijo eso el ángel a Pablo. Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Si ve cómo Dios va guiándose a. Era necesario que Pablo fuera a Roma. Y mire eso, yendo a Roma se levantó una tormenta. Ojo con esto, a veces nosotros a los cristianos nos venden la idea que esto es pare de sufrir, que usted se metió en un lugar y que no va a pasar nada. Entonces, personalmente les digo, ojalá que seamos tormentas, porque aquí Dios mandó a Pablo por en medio de una tormenta, no lo sacó ni lo mandó por los laditos. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que mientras los demás estaban incrédulos, mientras los demás estaban quejando, mientras los demás decían, me voy a morir, Pablo se dedicó a meterse con Dios. Esto para el mundo es locura. Y Pablo dijo, tranquilos que aquí no va a pasar nada. Yo me imagino que todos, pero ¿cómo que no va a pasar? Mire que llueve, mire la ola, mire que no hay, mire, todos dándole su punto de vista científico y de marineros y todo esto. ¿Por qué siendo cristianos les pasa todo pero ¿por qué siendo? De pronto Pablo hubiera dicho, Señor, pero mira, me mandaste acá, es que quieres que me muera, es que quieres que no sé qué.
pero Dios siempre tiene un plan y un propósito. Amén. Y en este caso se manifestó el ángel y le dijo, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Hay empresas, hay hogares, hay matrimonios que todavía están juntos, hay empresas que todavía viven. ¿Sabe por qué? Porque hay un cristiano ahí. Amén. Y por ese cristiano, lo demás no se hunde. A mí, ¿qué es lo que me preocupa? ¿Qué va a pasar el día que ese cristiano, Dios o lo llame a su presencia, o ese cristiano Dios le diga, váyase para otra ciudad? ¿Qué va a pasar con los que queden ahí? Eso sí me preocupa. Por eso en esta congregación nosotros les enseñamos mucho a ustedes, por eso ustedes me ven que yo soy cansón con lo de la lectura, lo de la palabra, que hubo, hizo este taller, hizo lo otro, porque es que a mí me interesa que ustedes tengan los ojos en Cristo Jesús. Porque el día que el Señor diga, bueno, ahora el pastor, necesito que vaya y ayude a abrir una obra en tal lado, y otra en tal lado, y esto, ustedes digan, Señor, nuestro pastor nos enseñó a andar caminando de la mano con Dios, y que ustedes puedan llegar y estar. Entonces Pablo por eso tenía, aquí Pablo no dijo, Ananías, venga llore por mí. Aquí ya Pablo iba solito. La primera vez Ananías oró por él y recobró la vista, y Ananías fue y le enseñó cosas y estuvo con él. Pero ya aquí, ya Pablo estaba solo. Ya digo, aquí ya me tocó meterme, fue directamente con el Señor. Y les dice, tengan buen ánimo porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Así que mire, de pronto a veces su familia lo menosprecia. De pronto a veces usted recibe humillaciones de familiares suyos. Pero si ellos entendieran esto, que de pronto los hogares, los trabajos, las finanzas de ellos, la vida de ellos, todavía está, es porque usted está orando por ellos, amándolo por ellos, porque a usted no se le ha ocurrido maldecirlo ni nada, sino que usted, Señor, ten misericordia. Y a veces lo tenaz es que la gente de afuera no entiende esto. A veces esto solamente es entre Dios y uno. A veces uno, Señor, no entienden. Y a veces uno ora por los demás y esto, la gente más le trata a uno. Entonces, ahí estaba el apóstol Pablo. Y luego vayamos a 2 de Corintios, capítulo 12. Ya ven, el Señor se le aparece a Pablo, lo cambia, lo transforma. Pablo está ciego, vuelve a recibir la vista. Pablo va y predica. Pablo tiene poder ahora para enfrentarse contra el reino de las tinieblas. Pablo va en medio de las tormentas y Dios lo ama tanto que no permite que él y los demás fallezcan. Vea todo lo que Dios está haciendo con Pablo. Luego en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado ¿a dónde? Tercer cielo. O sea, imagínense lo que Dios hace con este hombre. Lo arrebató al tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Pues Pablo era humilde y él no iba ahí como a decir, ¿qué es eso yo? Pues él habla en tercera persona. Y dice además que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. En estos días que visitamos a la hermana Consuelo, en el hospital, la suegra del pastor Diógenes, que estuvo tremendo, o sea, estuvo hospitalizada, persona tuvieron que coger, que rajar, eso, o sea, de una bacteria que se le había metido, fue impresionante. Que los médicos la daban ya por muerta, ya todo esto, la familia se tuvo que meter a orar, allá la iglesia a interceder. Y ella cuenta cómo estando en el hospital, ella misma dijo, Señor, llévame, ya yo no quiero sufrir más, porque todos sus tratamientos eran muy dolorosos. Y ella le clamaba al Señor, y uno de los nietos la escuchó y se fue y le dijo, Señor, no escuches la oración de mi abuelita, no la escuches, Señor. Y ella orando que quería irse, y el nietecito orando que no se la llevara. Y ella del desespero tremendo. Y ella cuenta, y me contaba y lloraba contándome, y me decía, Junior, me dijo, Dios allá, lo impresionante cuando me permitió ver los ángeles y me los describió cómo eran y todo. Y Dios fue tan tremendo que para que ella no se le fuera a apagar el corazón, Dios se los llevó a ella en forma de médicos. Pero me dice ella, Junior, son altísimos, son fuertes, y el color de la piel, dice, es un color de piel que no lo hay, o sea, la salud, lo que rebosan los ángeles, me decía ella, tremendo. Y me habla y me dice, Junior, estando yo diciéndole al Señor que me llevara, cuando me dice ella, escuchó en la habitación una voz que le dijo, ¡Consuelo! Le dijo, no temas. Imagínate, ella abierta con todo, todo lo que tenía que hacer allá en el hospital con esto. Y la voz del Señor le dice, Consuelo, no temas, yo estoy contigo, yo soy el gran yo soy.
Se le presentó con el nombre con el que se le presentó a Moisés. Entonces, cosas tremendas que ella solo vivió estando allá. O sea, son locura. Ella estando en eso, Dios le dice, yo estoy aquí contigo. Así le pasó al apóstol Pablo con todo eso que él llevaba allá. Y luego vemos todo lo que a mí se refiere en Colosenses 4:7. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Colosenses 4:7. Dios le comienza a dar también amistades, el cual he enviado a vosotros por esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me han ayudado en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Tremendo. Aquí Pablo comienza también a tener situaciones difíciles y también hay personas que lo comienzan a rodear. ¿Cuántas veces tú has necesitado en esos momentos de alguien que llegue, que ore por ti, que te escuche? Y Dios ha puesto la persona, y así hizo con Pablo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, gente que ora por uno, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y en Herápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Ahora, todas las personas que comienzan a estar, Filemón 1:23, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Y ve cómo Dios, toda la mano de bendiciones que comienza a darle a Pablo, los compañeros, las visiones, las revelaciones, los amigos, Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y miren con ellos, en este mapa, vean todo lo que hizo el apóstol Pablo. Miren, aquí quedaba Damasco, por aquí fue donde él iba caminando aquí, de Jerusalén, vean aquí abajo Jerusalén, aquí queda Damasco, este es Israel, esta porción de tierra pequeña. Y yendo el de Jerusalén a Damasco, en una de esas partes se le apareció el Señor. Y vean cómo comienza el primer viaje misionero de Pablo, toda esta zona que hay aquí de Turquía. Todo esto se lo recorrió, esta parte chiquita. Pero ya después del segundo viaje misionero ya comenzó a ser grande. Ya se fue a otras regiones. Ya se recorrió casi toda la costa de Turquía, el mar Mediterráneo, todo esto que hay acá. Cuando ahorita que ahí están de moda todas las novelas esas de Turquía, bueno, todas estas regiones de allá era de Turquía. Y ya después en otros viajes, miren que él llega por acá, Atenas, Grecia, toda la parte de Grecia, todo esto se la pasó, de la bendición que Dios le dio. En esa época no había aerolíneas. Todo lo que él tenía para él, mucho de eso lo recorrió a pie, algunos otros lo recorrió en barco. Y aquí vemos el último viaje también que él hizo, que fue prácticamente en barco. ¿Qué pasó eso con el apóstol Pablo? Aquí en un mapa mucho más grande, aquí vemos España, Francia, esto es la parte de abajo de lo que fue la antigua Unión Soviética, y aquí vemos Turquía, aquí vemos Italia, Roma, él llegó hasta Roma, Italia, aquí vemos Grecia, aquí abajo, esta porción chiquitica es Israel, vean, este es el país de Israel, miren, chiquitico. Aquí abajo está Egipto, aquí se encuentra Irak, Siria, Turquía, todo esto, Egipto es esta parte. Y vean todo lo que él se recorrió, prácticamente medio mundo conocido. Entonces uno diría, oiga, pero tremendo. Vean todas las bendiciones, vean, usted dijo, no alcanzó a llegar hasta este lado, llegando toda la palabra, uno diría tremendo. Pero, mire ahora, llegamos a Timoteo. Dicen los historiadores, aunque nosotros en la Biblia tenemos a Timoteo como en la mitad del Nuevo Testamento más o menos, pero los historiadores dicen que Timoteo fue ya de las últimas cartas que el apóstol Pablo escribió, ya fue de lo último, ya después de haber luchado, batallado, de haber enfrentado al enemigo, de haber habido milagros, señales, de tener tantas personas que lo rodeaban cuando Pablo se volvió digamos, hoy en día como el famoso, por decirlo, todo el mundo andaba con Pablo, y después se levanta la persecución, y ya que a Pablo lo están persiguiendo y metiéndolo en cárceles. Y Pablo en ese momento
no se pone a decir, ¿y por qué? ¿Y por qué esto, Señor, si yo te he servido? Mira todos los capítulos anteriores, todo lo que he hecho por ti, mira los mapas a donde he ido. Dice allí en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Dijo, no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron, ¿quiénes? Todos los que están en la... Todos. Todos los que están en Asia, toda esta región, de las cuales son Figelo y Hermógenes. ¿Y qué más sigue pasando? 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 9. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 9. Pablo le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme. O sea, tremendo el momento donde llegó que él dijo, mire, visíteme. O sea, mire todo eso, el contraste. Porque Demas, ustedes vieron cuántas veces le mencionamos a Demas. Demas manda saludes, Demas está por aquí, Demas va con nosotros, Demas, y usted ve todos los demás y Demas era, y mira lo que pasó. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Vean, Demas dijo, amando este mundo. Entonces mira, tú no busques al Señor que porque los demás lo buscan o no lo buscan. Pablo, si no hubiera tenido esa confianza en el Señor, créame que se desmorona, reniega de la fe cristiana y dice, pues yo qué hago, partida de desagradecidos, vean, con las predicaciones recibieron el Evangelio y esto, y él se le hubiera dañado el corazón, la verdad. Si él verdaderamente no amara al Señor, él hasta hubiera renegado el Evangelio, hubiera dicho, ay, ¿para qué Dios me llevó allá a ver el paraíso si vea lo que yo estoy viviendo? ¿Y para qué tuve un ministerio tan poderoso si vea que ahora nadie está conmigo? ¿Y para qué tanta fama? ¿Y para qué esto? Vea, toda la gente comenzó a dejarlo. Solo Lucas está conmigo. De todo, usted vio todos los nombres que mencionamos ahora, y todos los viajes y todas las regiones a donde él fue. Ahí sí era para que él hubiera tenido 1 millón de amigos. Y dice, solo Lucas está. Ahí es donde toman a Marcos. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo. Porque me es útil para el ministerio. Con Marcos, cuando ellos comenzaron, Juan Marcos, que también se llama él, comenzando la vida cristiana, él se les fue. Ellos iban para ciertas regiones y Marcos cogió y se devolvió. Y el apóstol Pablo en unas cartas se puso bravo y por eso es que él peleó con Bernabé. Porque Marcos era sobrino de Bernabé, entonces Bernabé, no, que volvamos a llamarlo, y Pablo dijo, no, pero si se nos abandona cada rato. Pero vean después cómo Marcos fue cambiando, de ser una persona inconstante, que por ahí de vez en cuando se aparecía, miren, se volvió útil. Entonces mire, por favor, de pronto, su esposo, su hijo, su hija, de pronto usted dirá, no, pero es que esa persona parece el cometa Halley, que aparece en la iglesia por allá cada 70 y pico de años. Puede que haya gente que ahorita sea así, pero usted no, en el futuro, cuando una persona de esa decida consagrarse, entonces lo tremendo, ve a alguien que comenzó como, digamos, como tibio así, y vea que el apóstol Pablo dice, tráiganlo porque me es útil. Entonces no menospreciemos a nadie, me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Efesio, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Gente que fue amigos de Pablo y después se le volvieron enemigos. Y Pablo aquí lo único que dice, vea la oración, Señor, tú págale conforme a sus hechos. Pablo ni se pone a decir, hazle esto, lo otro, dice, Señor, ahí está y lo entrego. Ahora, si usted mira a Pablo era muy directo. Y cuando él tenía que mencionar a alguien que ya se había desviado de la doctrina, él decía, ojo con esta persona. A veces hay una, entre comillas, no sé si es una falsa humildad o cómo sea esto. No, usted lo que vea, no diga nada, no hable nada. Miren, créanme, si aquí yo veo que viene algún falso profeta, yo no me pongo, ay Señor, voy a orar para que tú le reveles a la iglesia.
Si aquí entra alguien que yo sé que es adúltero y que quiere comenzar a jugar con las mujeres de la iglesia, de una yo lo desenmascaro. Primero voy y le digo a esa persona, me hace el favor, usted aquí no viene a esta congregación. Y si esa persona insiste, yo ahí sí digo, qué pena, delante de la iglesia me toca. Ustedes ven que el apóstol Pablo no era, ay, vean todo lo que está pasando, venga y oramos. Él en sus cartas, directo, vea, tal persona ya está en el mundo, tal esto, tal lo otro. Ya gente que ya, lo que dice aquí, ya estaba causando males. Ya él no se quedaba ahí callado. Dice, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, ¿sí ve? Guárdate tú también de él. Hay personas que yo conozco que ya comenzaron en el evangelio bien y ya están. Y algunos de ellos, una persona una vez me dijo, oiga Junior, invíteme a predicar en su iglesia. Yo dije, y si esa persona se llegara a aparecer acá, de una lo primero que le digo, me hace el favor, se retira. Y si se queda, los pongo en público. Porque es una persona que no ha tenido un buen testimonio delante del Señor y anda por allá haciendo ochas y panochas. Entonces, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ¿cuántos estuvieron con Pablo? ¿Qué dice aquí? ¡Ninguno! Usted a veces no se ha sentido como que todo lo que usted ha hecho por las demás personas, las demás personas lo que le hacen. Dios sabe tú cómo te has sentido, porque Dios también acompañó a Pablo. Así que cuando aquí vamos a estar, porque amamos al Señor. Miren, mucha gente será bien agradecida, pero otras personas no serán agradecidas. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y Dios es el que va a guardar tu vida. Tu vida no depende de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu hija, de un trabajo grande, de un trabajo chiquito, de 90, 60, 90, de que la gente te sonría, de que en el barrio esto. Tu vida depende de que tú estás con el Señor y Él es el que llega y te va a guardar. Si el mundo nos despreció y si hay otras personas que no valoran lo que se está haciendo, ustedes creen, aquí la iglesia, digo, Señor, yo eso lo hago es por ti. Y yo lo hago por el Señor, y Dios me comienza a poner el amor por las personas a las cuales debo cuidar y pastorear. Y a las cuales debo. Que si a una persona le enseñé 5 meses, 6 meses, 1 año, y la persona después se fue, yo lo primero que digo, Señor, si lo hicieron con el apóstol Pablo, que iba al paraíso, que ángeles se le aparecían, que calmaban tormentas, pues hombre, ¿qué no van a hacer con y qué no van a hacer con cada uno de nosotros? Pero nuestra confianza está en el Señor. Y como último, iglesia, te voy a regalar este versículo bíblico, que fue el primer versículo bíblico que Dios fijó en mi cabeza, el primero que se me quedó. El Señor me dijo, a través de este versículo bíblico, cuando comencé mi vida cristiana, se encuentra en Juan, capítulo 16, versículo 33. Ese versículo lo tengo grabado aquí adentro en mi cabeza y ahí está y dice, dijo el Señor Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloríate en el Señor. Juan 16:33, gloríate en el Señor, inclina tu rostro y vamos a orar.